en dermatología pediátrica e infantil. El tema que voy a hablarles el día de hoy es exantemas. El objetivo de esta charla es describir las características clínicas de los exantemas y enfatizar pautas en el diagnóstico diferencial que se observan en los exantemas en las diferentes enfermedades que se presentan. El exantema, vamos a partir pues por la descripción, que es una erupción eritematosa difusa de extensión y distribución variable, con una evolución que es súbita, generalizada, que es autolimitada y se da en respuesta a una agresión sistémica. Las causas de los exantemas se pueden deber a infecciones que son causadas por virus, bacterias, causas inmunológicas como reacciones a medicamentos, por autoinmunidad, por rechazo a trasplantes y otras causas. Características del exantema, pues tenemos una lesión elemental en la cual vamos a tener máculas, pápulas, ronchas, eczemas, vesículas o pústulas, y los síntomas se pueden asociar a prurito, el cual pues va a variar al igual que la duración del exantema. Las características de las lesiones que vamos a tener en cuenta para la clasificación son el tipo de lesión, en las cuales tenemos máculas, pápulas, abones, vesículas, pústulas, ampollas, úlceras, costras, petequias, nódulos, placas eritematosas y lesiones eritrodérmicas, con patrones que van desde patrones zosteriformes, pliegues, patrones en palmas y plantas, patrones en glúteos y piernas, en mucosas, patrones sacrales, segmentarios y un patrón reticular. El color puede variar de color rosado, rojo, violáceo, pardo o purpúrico, y la distribución tenemos que puede ser localizada, generalizada, asimétrica, con patrones centrífugos o centrípetos y un patrón también cefalocaudal que lo podemos observar. Dentro de las causas de los exantemas vamos a mencionar las causas virales, bacterianas, causas por medicamentos, causas paravirales, las enfermedades sistémicas y otros en los cuales pues vamos a mencionar y los vamos a clasificar de la siguiente forma. Teniendo en cuenta el tipo de lesión, vamos a hablar de los exantemas que se asocian más a lesiones tipo maculares, dentro de las cuales tenemos con síntomas donde vamos a hablar del exantema súbito, de la artritis juvenil idiopática y sin síntomas el eritema infeccioso. Dentro de las causas maculopapulares vamos a hablar de sarampión, rubiola, mononucleosis infecciosa, las infecciones por COVID, el dengue, el chikungunya, el Zika, seroconversión por HIV, enterovirus que nos produce enfermedad mano-pie-boca, la enfermedad de Kawasaki, y sin síntomas la acropostulosis infantil, también conocido como Gianotti-Crosty, el eritema periflexional asimétrico de la infancia. Dentro de las lesiones purpúricas vamos a hablar lesiones que presentan síntomas de causas infecciosas como el dengue, la fiebre manchada de las montañas rocosas, el ébola, la infección por COVID, el meningococo, la púrpura de Henoch-Schönlein y la acroisquemia por COVID. Sin síntomas mencionaremos el síndrome papular purpúrico en guante y calcetín. Dentro de las exantemas que cursan con eritrodermia, hablaremos de causas infecciosas como la escarlatina, el síndrome de shock tóxico, el síndrome de la piel escaldada, y dentro de causas inflamatorias inmunológicas hablaremos de psoriasis, enfermedad de Injerto contra huésped, DRESS, y lesiones que cursan con cuadros eritematoescamosos. Tenemos la pitiriasis rosada de Gilbert, el secundarismo sifilítico y otro tipo de exantemas con lesiones urticariformes como los que vemos en las infecciones por COVID y el eritema polimorfo, donde observamos la típica lesión indiana. Empezamos entonces con el exantema súbito, que es un exantema, como decíamos, de predominio macular, también llamado rociola o la sexta enfermedad. Es una enfermedad aguda, benigna, que tiene como causa el virus herpes tipo 6 y con menor frecuencia el tipo 7. Lo vemos en el 90% en pacientes menores de 2 años. Tiene un periodo de incubación de 10 días. Los síntomas que se van a presentar son fiebre elevada,
de aparición súbita o que va a seguir posterior una erupción a nivel de la piel, como observamos acá en esta imagen, que es un eritema macular, donde vemos que se va a presentar 3 a 6 días después de que desaparece la fiebre. Se va a asociar a adenopatías. El paciente puede tener eritema faríngeo, eritema en los tímpanos o en las conjuntivas, y el paciente lo vamos a observar que va a estar irritable. La vía de transmisión va a ser por contacto con secreciones respiratorias y de la saliva de los pacientes que estén infectados. Las complicaciones frecuentes que podemos ver con esta enfermedad son las neurológicas, donde vamos a tener convulsiones, meningitis, encefalitis y trombocitopenia, y el diagnóstico básicamente va a ser clínico con un tratamiento sintomático. Continuamos hablando entonces de exantema en la artritis idiopática juvenil sistémica. Tenemos que esto es una variedad sistémica de la AIJ, donde vamos a observar artritis, abscesos de fiebre alta refractaria a los antipiréticos, y el paciente va a presentar un exantema asalmonado, que va a ser eritematoso, que puede ser migratorio, evanescente, donde vamos a observar también el fenómeno de Kettner, que es donde aparecen lesiones por fricción o por rascado, y este exantema va a estar relacionado con picos febriles. Va a comprometer principalmente extremidades, tronco, y en menor medida se va a afectar la cara, el cuello, palmas y plantas. Se va a asociar también a serositis, a linfadenopatías, elevación de reactantes de fase aguda, y en casos pues más complicados vamos a tener hepato y esplenomegalia en nuestros pacientes. El eritema infeccioso, ya entramos a hablar pues de los exantemas maculopapulares. Tenemos que es una infección aguda que se da por el virus, por el parvovirus B19. Lo vamos a observar en niños de 5 a 15 años. El periodo de incubación va a ser de 4 a 28 días. Es una enfermedad que va a ser contagiosa entre los 5 días antes y hasta la aparición del exantema. Las complicaciones que se pueden presentar son artritis, artralgias, aplasia en inmunodeprimidos, y el diagnóstico va a ser básicamente clínico y en algunos casos por serologías para encontrar el parvovirus 19. El tratamiento es sintomático, y hablando pues del exantema, se empieza con una fase inicial donde vamos a observar en los 2 a 3 días un eritema facial en las mejillas, que nos va a dar el signo que llamamos o muy conocido como doble bofetada. Posteriormente va a aparecer en las zonas de extensión, en los brazos, en los muslos y en los glúteos, este exantema que va a ser reticular, festoneado, también lo conocemos como exantema en encaje, que va a respetar palmas y plantas. Posterior sigue una tercera fase que se da hasta un mes después, donde pues ya las lesiones resuelven espontáneamente, no va a haber descamación, y las lesiones van a aparecer de forma variable ante los cambios de temperatura, el estrés y el ejercicio físico. Hablemos ahora de sarampión. También es un exantema maculopapular que es causado por un paramyxovirus. El contagio va a ser directo y se va a presentar 4 días antes y hasta 5 días después de que aparece el exantema. Tiene un periodo de incubación de 10 días y va a dejar una inmunidad de por vida. Se va a manifestar con un pródromo durante los primeros 4 días, donde vamos a tener fiebre alta, un cuadro catarral, rinorrea, conjuntivitis con fotofobia y tos seca. Posterior vamos a presentar un eritema orofaringio con un enantema que es patognomónico, donde se ve un punteado, este punteado que observamos acá, blanquecino, sobre la mucosa yugal, que es el que se conoce como las manchas de Koplik, y se observa entre un 50 y un 80% de los casos de sarampión. Posterior aparece una erupción exantemática que acompaña este cuadro, que puede ser máculo papuloso, morbilliforme, de un color rojo vinoso, que tiende a confluir con una distribución cefalocaudal, puede durar 4 a 7 días y desaparece con una descamación fina, furfurácea.
El diagnóstico clínico, pues lo hacemos por los antecedentes epidemiológicos, si el paciente está o no vacunado, y por laboratorios con serologías con IgM para sarampión. Dentro de las complicaciones que debemos estar atentos en estos cuadros es la sobreinfección bacteriana, como otitis media, laringotraqueobronquitis, neumonía y encefalitis. Bueno, continuamos entonces dentro de los exantemas maculopapulares. Hablamos de la rubiola, que es un togavirus del género de los rubivirus. Su contagio es directo 7 días antes y hasta 7 días después del exantema. La incubación va a estar entre 2 y 23 días y hay que tener en cuenta que esta enfermedad tiene una transmisión placentaria. Se va a presentar con pródromos, en los cuales pueden ser asintomáticos o se presentan síntomas catarrales leves. Frecuentemente pueden no haber fiebre y el paciente va a estar en buen estado general. El exantema se va a presentar como una erupción exantemática maculopapulosa que va a iniciar a nivel de la cara. Principalmente pues se inicia en las mejillas y en la región perioral y posterior se generaliza hacia el tronco y las extremidades. Las lesiones son de color rosado y es muy importante que en la rubiola el exantema no es confluyente. Encontramos la señal de Forchheimer que ocurre en el 20% de los pacientes. La rubiola desaparece sin descamación 2 a 3 días después de que aparece el exantema en el mismo orden como apareció. Como vemos acá, el signo de Forchheimer son estas lesiones eritematosas de aspecto petequial que se observan a nivel de la garganta y el paladar duro, el exantema que no es confluyente y la afectación en la cara perioral y también a nivel de las mejillas. Un signo acompañante más característico que nos puede ayudar a un diagnóstico son las adenopatías generalizadas, occipitales y retroauriculares. El diagnóstico básicamente va a ser clínico con los antecedentes epidemiológicos de contacto con personas infectadas y el antecedente de vacunación. Y en otros casos, cuando es necesario, pues se hace serología o aislamiento del virus. Las complicaciones pueden ser trombocitopenia, que puede ser que es postinfecciosa, artritis y encefalitis. Continuamos con la mononucleosis infecciosa. La causa de la mononucleosis infecciosa es el virus de Epstein-Barr, que se ve en un 90% y en un 7% se ha relacionado con citomegalovirus. La infección es por contacto con secreciones orales y de saliva de pacientes infectados, un periodo de incubación de 3 a 7 semanas. Se presenta un periodo prodrómico que suele estar entre 1 y 2 semanas, donde el paciente puede presentar malestar, mialgia, fatiga, cefalea, sudoración y sensación febril con dolor abdominal. La clínica, pues hablamos de una triada clásica que consiste en fiebre, faringitis, conodinofagia y linfadenopatías. Como vemos acá, la faringitis, las adenopatías asociadas a fiebres y el exantema se va a presentar en un 5%, puede ser maculopapular o morbilliforme, ocasionalmente petequial, escarlatiniforme o de forma urticarial. Este exantema tenemos que se puede dar de forma espontánea asociado pues al virus, pero cuando se dan medicamentos como antibióticos, hablamos de este rash que se puede presentar hasta en un 90% de los pacientes que toman antibiótico y está asociado por el medicamento. Los exámenes de laboratorio vamos a encontrar leucocitosis con un 10% de linfocitos atípicos, neutropenia, trombocitopenia que es moderada y pueden estar aumentadas las transaminasas y la fosfatasa alcalina. El diagnóstico lo hacemos por serología. Ahora pues hablamos del exantema que se presenta en la infección por coronavirus. Ahora pues con la pandemia es una infección nueva que se puede asociar a lesiones en piel y sabemos pues que el coronavirus se causa por la infección por el virus SARS-CoV-2, donde vamos a tener una clínica que se caracteriza por fiebre, tos seca, odinofagia, síntomas gastrointestinales, anosmia o augencia y neumonía. Se ha visto que hasta un 20.4% de los pacientes pueden presentar lesiones cutáneas y estas lesiones se han clasificado en 5 patrones clínicos.
Tenemos las lesiones acrales, que son las que se ven con mayor frecuencia en los niños, las lesiones vesiculosas, las urticariales, maculopapulosas y el livedo y necrosis. En este cuadro vamos a observar las manifestaciones cutáneas que se observan en las infecciones por SARS-CoV-2, en las cuales pues vamos a hablar de las lesiones acrales o acroisquémicas, en las cuales se va a comprometer manos y pies, y un 5% otras localizaciones. Generalmente son asintomáticas y vamos a tener dos tipos de lesiones, como son las lesiones tipo sabañón o perniosis y el patrón en eritema multiforme. Este tipo de lesiones pues hacen parte de un 19% de las lesiones que se observan por este virus. Las lesiones vesiculares o variceliformes se observan en un 9%. Estas lesiones no son tan frecuentes en los niños y vamos a tener un compromiso de lesiones papulares, vesiculares, que van a comprometer principalmente el tronco. Dentro de las lesiones urticariales, un 19% se van a observar y va a tener un predominio a nivel del tronco. Estas lesiones no son tan frecuentes en la población pediátrica. Y el exantema maculopapular, que es el que más se observa, donde se ha visto que hasta un 49% corresponden a este tipo de lesiones. Va a afectar el tronco, la región proximal de las extremidades. El prurito aquí va a ser variable. Y vamos a observar lesiones maculares y papulares que en algunos casos pueden ser o no confluyentes. Estas lesiones pues también se pueden observar en la población pediátrica, pero tampoco son tan frecuentes. Y las lesiones tipo livedoides o necróticas, que se ven en un 6%, se va a observar más en la población adulta. Bueno, entonces aquí traigo las imágenes de las lesiones tipo acrales o acroisquémicas, donde observamos estos patrones tipo eritema multiforme, las lesiones tipo sabañón o perniosis que se observan en las extremidades. Hablando pues ya de lesiones vesiculares, tenemos pues que puede afectar el tronco y vamos a observar estas lesiones papulares o papulovesículas. Algunas pues ya se presentan con costras, que las podemos observar también en la población pediátrica. Las erupciones urticariales, donde vemos pues estas lesiones tipo abón, y como les decía, no son muy frecuentes en los niños. El exantema maculopapular, que es el más frecuente en las infecciones por COVID, lo podemos observar en diferentes patrones, patrón tipo eritema multiforme, patrones maculopapulares que no son confluyentes y patrones maculopapulares que tienden a confluir, y este tipo de patrones maculopapular purpúrico, que también lo podemos observar con frecuencia. Dentro de las lesiones livedoides, pues vemos este reticulado livedoide y lesiones necróticas que principalmente se observan en la población adulta. Continuamos hablando entonces de dengue, el cual la causa del dengue es un virus ARN, que es un arbovirus, que tiene una presentación epidémica o endémica en áreas tropicales o subtropicales. El vector es el Aedes aegyptus o el Aedes albopictus. La clínica que vamos a observar es una fiebre bifásica, náuseas, vómitos, cefalea, dolor retroauricular, las mialgias, las artralgias y petequias, en las cuales pues, también se pueden comprobar con la prueba del torniquete, que va a ser positivo, asociado también a leucopenia y a un exantema. Tenemos que las complicaciones que podemos observar en el dengue son hemorrágicas y extravasación de plasma, lo cual puede llevar al paciente a shock y a muerte. Dentro de las lesiones cutáneas vamos a observar se observan entre un 50 a un 80% y van a iniciar con un eritema suave en tronco, cuello, que van a coincidir o van a preceder a la fiebre. Y 2 o 3 días después vamos a presentar esta erupción maculopapular, que se caracteriza por la presencia de estos islotes de piel sana, y también se puede asociar a lesiones petequiales que van a dejar una pigmentación residual. El inicio de este RAS va a ser acral centrípeto. El prurito es un síntoma que puede o no presentarse, no es tan severo, y el diagnóstico se hace por pruebas serológicas en la fase aguda o en la fase de convalescencia.
Bueno, el Zika es una infección producida por un arbovirus. El virus que lo produce es el virus del Zika, que es transmitida por los mismos vectores del dengue, que es el Aedes aegypti y el albopictus. Tenemos que un 20% de las personas que se infectan con Zika van a experimentar síntomas que se presentan entre el día 3 al día 12 posterior a la picadura. La clínica se caracteriza por este exantema maculopapular pruriginoso, el cual se va a asociar a fiebre de 38 grados, conjuntivitis no purulenta, artralgias, mialgias y un edema prearticular. El paciente en algunos casos puede tener buen estado general y tenemos que el 90% del exantema cutáneo se va a presentar entre el día 2 al 12 después de la infección. El exantema puede ser morbidiforme o escarlatiniforme, va a ser descendiente e inicia de la cabeza, después se extiende al tronco, las extremidades, palmas y plantas, y aquí pues el prurito va a ser importante. Las manifestaciones hemorrágicas se van a presentar como petequias y sangrado en las mucosas, y las complicaciones que se pueden presentar, hay que tener en cuenta las malformaciones fetales, la mielitis, la meningitis, la encefalitis y el síndrome de Guillain-Barré. Continuamos, bueno, con el chikungunya, que también es producida por el virus del chikungunya, que también es un arbovirus, que tiene 3 serotipos, y el más común en Centroamérica y en Sudamérica es el asiático. Es transmitido también por los vectores Aedes aegypti y el albopictus. La clínica se va a presentar 4 a 7 días posterior a la picadura. La clínica vamos a tener fiebre mayor de 39 grados, que se va a asociar a poliartralgia severa, es lo que la mayor manifestación son las artralgias, cefalea, conjuntivitis crónica y un exantema que va a tener una resolución entre 7 a 10 días. Tenemos que el dolor articular raramente se va a presentar en los niños, y este dolor articular puede persistir meses o inclusive años posterior a la infección. El edema acral y los hallazgos cutáneos son más comunes en los niños y se presentan entre un 40 o 50% de los casos, y este exantema va a ser morbidiforme de extensión centrifugal y puede afectar palmas y plantas. La hiperpigmentación centrofacial, que también se conoce como signo de Chick, es muy característico en estos pacientes. El exantema va a resolver con descamación, eritema facial también, y vamos a observar en los niños, que es mucho más común, estas lesiones vésico-ampollosas, las cuales van a resolver en 7 días sin dejar cicatriz. En este cuadro quise traer como un comparativo de las infecciones por estas enfermedades, en la cual podemos observar que los días de aparición en el dengue va a ser 5 a 8 días después de la infección, el Zika de entre el día 2 al día 12 y el chikungunya entre el día 4 al día 7. La frecuencia de las lesiones en piel en el dengue va a ser un 80%, en el Zika un 90% y en el chikungunya entre un 40 a un 50%. Los patrones de las lesiones en piel van a ser inespecíficos y de inicio acral en el dengue. En el Zika es más maculopapular con una distribución cefalocaudal, y en el chikungunya es inespecífico y tiende a ser centrifugal. Otro signo importante, como vemos, es el prurito, en el cual va a ser mayor en el Zika que, por ejemplo, en el dengue o en el chikungunya. La conjuntivitis no se va a presentar en el chikungunya. El sangrado pues se puede presentar en los 3 casos, pero es más común en el dengue. Y los dolores y las artralgias, que van a ser mucho más marcadas en el chikungunya. Bueno, continuamos hablando ahora de la seroconversión por HIV, y hablamos se presenta en el síndrome retroviral agudo o infección primaria por VIH. Lo observamos entre un 50-90% y se presenta en los primeros 6 meses posterior a la infección por HIV, y es la manifestación más temprana que se va a observar entre la semana 2 y 4 y se va a asociar con una alta replicación del virus. La clínica vamos a tener una fiebre de 40 grados con un compromiso del estado general,
48 a 72 horas posterior, este rash cutáneo morbiliforme, que también puede ser papuloescamoso o vesicular, que se va a localizar principalmente en el tronco superior, en la cabeza y en el cuello, y va a tener una diseminación centrífuga, puede afectar palmas y plantas. También podemos observar úlceras orales y genitales que tienden a ser dolorosas y se va a asociar a mialgias, artralgias, faringitis, diaforesis, náuseas, vómitos. Bueno, vamos a continuar con la enfermedad mano-pie-boca, en la cual pues sabemos que la causa se genera por la infección por el virus Coxsackie del tipo A16, el enterovirus 71 es otra causa que ha sido asociada, CA5, A10 y el serotipo de Coxsackie tipo B. Esta infección predomina principalmente en la infancia, entre las edades entre los 21 meses y a los 6 años. Tiene un periodo de incubación que va de 4 a 6 días. La transmisión de esta enfermedad va a ser por contacto directo, de vía aérea y específicamente también con materia fecal en los pacientes que están infectados. Va a tener un periodo prodrómico donde vamos a tener fiebre, malestar general, faringitis, se va a presentar úlceras orales o linguales y un rash que se va a presentar manos en los pies y va a ser autolimitado sin dejar secuelas. Se habla o se ha visto unas presentaciones atípicas de la infección por Coxsackie, que se conoce como eczema Coxsackie, donde vamos a tener una extensión de estas lesiones en tronco, brazos, piernas, y se va a presentar como un tipo de eczema que en muchos casos se puede sobreinfectar, y este tipo de eczema Coxsackie se ve más frecuente en pacientes que tienen antecedentes de atopía. Bueno, continuamos hablando de la enfermedad de Kawasaki, que es una enfermedad que se debe a una vasculitis sistémica aguda y autolimitada. Esta enfermedad va a afectar el 80% de los casos a niños menores de 5 años y vamos a tener los siguientes criterios diagnósticos, y es fiebre mayor a 5 días con al menos de 4 de los siguientes criterios, como es inyección conjuntival, que sea bilateral, alteraciones de las mucosas, donde vamos a observar eritema a nivel de la faringe, enactema, esta lengua aframbuesada, y en los labios se pueden presentar fisuras o grietas, cambios periféricos en las extremidades, los cuales van a incluir edema y descamación, que generalmente la vamos a observar posterior al cuadro clínico. También se puede presentar un rash que puede ser exantemático, polimorfo, y la presencia de linfadenopatías, como observamos acá en esta imagen. El exantema, como decía, puede ser maculopapuloso, escarlatiniforme o tipo eritema multiforme. Va a afectar principalmente extremidades y tronco, y a nivel de manos y pies podemos presentar edema y eritema. La afectación cardíaca es muy importante buscarla y tenerla en cuenta, y se puede asociar a soplos cardíacos, ritmo galope, pericarditis, endocarditis, miocarditis y aneurismas coronarios. Y dentro de los laboratorios podemos encontrar leucocitosis, anemia, trombocitosis, PCR alta, BCG alta, transaminasas y ferritinas altas con albúmina baja. Continuamos hablando dentro de las exantemas maculopapulares, la acrodermatitis papular de la infancia, también conocida como Gianotti Crosty. Lo observamos en los niños, que se puede presentar entre las edades entre 1 a 6 años de vida. Se considera como una reacción de hipersensibilidad retardada contra ciertos antígenos, especialmente los que son productos de infecciones virales, y se ha asociado a virus como el virus de la hepatitis B, el Epstein-Barr, citomegalovirus, Coxsackie, parainfluencia, herpes virus, y también se ha relacionado con vacunaciones previas. Comúnmente se puede asociar a pródromos como fiebres, signos y síntomas constitucionales como astemia, adinamia, se pueden observar en estos casos.
La clínica va a tener una localización principalmente a nivel de las mejillas y en las extremidades, donde vamos a observar estas lesiones monomorfas que se van a caracterizar por pápulas vesículas o pápulas liquenoides o pápulas edematosas, que van a ser de color rosa, pardo y van a ser simétricas. El curso de esta enfermedad es benigno, autolimitado y va a resolver entre 4 a 8 semanas. El tratamiento básicamente se basa en humectantes, el uso de corticoides tópicos, antihistamínicos y antipruriginosos. Continuamos con el exantema periflexural asimétrico de la infancia, la cual es una erupción maculopapulosa de causa desconocida. Va a afectar a niños entre 1 a 7 años. Va a iniciar principalmente en una axila y se va a extender de forma centrífuga y unilateral en el mismo lado del cuerpo. Se puede asociar a prurito y en casos muy raros puede aparecer también este exantema en la zona contralateral del cuerpo. Ocasionalmente puede haber fiebre y adenopatías transitorias y este cuadro va a resolver de 4 a 6 semanas sin dejar secuelas y básicamente no necesita tratamiento o hacer manejo sintomático de los pacientes. Continuamos con la fiebre, hablando ya de los exantemas purpúricos. Vamos a hablar de la fiebre manchada de las montañas rocosas. Esta enfermedad es transmitida por una bacteria gram negativa, que es la Rickettsia rickettsii, la cual es transmitida por una garrapata, que es la garrapata cayena, que es el vector que más se conoce en Centroamérica y Suramérica, pero también se puede transmitir por la garrapata dorada o la garrapata café, que la tiene el perro. En Colombia se han visto zonas donde se han desarrollado estos cuadros, como es en la zona de Villeta y Tobía en Cundinamarca, Necoclí Turbo en Antioquia, en Córdoba y en Ciénaga de Oro también se han observado cuadros donde se presentan estos brotes. El periodo de incubación va a ser de 2 días a 2 semanas y se va a caracterizar por una triada que consiste en fiebre, cefalea y una erupción cutánea que se va a presentar posterior a la picadura de una garrapata, lo cual debemos estar muy atentos si se presentan estos cuadros. Los síntomas pueden ser inespecíficos y se pueden asociar a fiebre, a malestar general, escalofríos, cefalea y síntomas gastrointestinales. Tenemos que en la primera fase va a aparecer una erupción macular que es no pruriginosa, que después evoluciona a una erupción papular y ocasionalmente se van a presentar hemorragias, necrosis, gangrena y la progresión va a ser centrípeta. Podemos tener compromiso palmoplantar y el compromiso genital es muy común, que lo veamos. En los laboratorios podemos observar trombocitopenia, elevación de transaminasas, hiponatremia y en las pruebas serológicas se va a hacer inmunofluorescencia para la bacteria o IgM para hacer el diagnóstico. El tratamiento pues, se hace con doxiciclina y cloranfenicol. Y bueno, como vemos acá, observamos este tipo de exantema que ya son en cuadros más severos y en los periodos iniciales son estos cuadros maculopapulares, purpúricos, que se van a presentar a nivel pues, del tronco y las extremidades. Continuamos con la púrpura de Henoch-Schönlein, o también conocida hoy en día como vasculitis por IgA. Tenemos que es una enfermedad, es una vasculitis leucocitoclásica de pequeños vácitos que se va a dar por depósitos de inmunocomplejos mediados por IgA en los órganos afectados. La clínica tenemos que va a tener una afectación multiorgánica en la cual vamos a tener una púrpura palpable en ausencia de trombocitopenia y coagulopatía. Como observamos acá, las lesiones van a ser pruriginosas y el dolor va a ser raro y tenemos que 100% de los casos van a presentar este tipo de lesiones. Asociado también a dolores articulares, a síntomas gastrointestinales como va a ser dolor abdominal, sangrado e invaginación.
y afectación renal, en la cual pues se va a observar hematuria, proteinuria, hipertensión, nefritis, síndrome nefrótico e insuficiencia renal. La edad de afectación va a ser entre los 2 y 14 años y va a afectar a varones de 2 a 1. El desencadenante se habla pues que puede tener un desencadenante infeccioso hasta en un 75% de los casos y no infeccioso en el resto. El tratamiento pues básicamente va a ser reposo, dieta blanda, observación, analgésicos y valorar en algunos casos dosis de corticoides orales. Tenemos que dentro de las lesiones se van a presentar estas lesiones equimóticas que se van a asociar a lesiones ampollares y lesiones necróticas que son mucho más comunes en los pacientes adultos. El síndrome papulopurpúrico en guante y calcetín es generado por la infección por el parvovirus B19 que va a afectar principalmente a adultos y a jóvenes y adolescentes. La localización inicial se va a presentar en las manos y en los pies y puede extenderse a otras regiones como son las mejillas, el tronco, las rodillas, los muslos y las axilas. Este cuadro puede acompañarse también de manifestaciones mucosas como son vesículas, pústulas, que se pueden localizar en el paladar blando, duro, petequias y ulceraciones que son dolorosas en algunos casos, sobre todo en los labios. Este cuadro también se puede asociar a astenia, anorexia, artralgia, adenopatías y fiebre mayor que llega hasta 40 grados. El diagnóstico básicamente es clínico y el tratamiento va a ser sintomático. Las lesiones resuelven sin dejar pues ninguna cicatriz. Hablando ya de los cuadros asociados a eritrodermia, pues tenemos la escarlatina. La escarlatina es una infección que es una eritrodermia, un cuadro clínico que se da por acción de exotocinas eritrogénicas de tipo A, B y C que produce el estreptococo betamolítico A. El contagio va a ser directo hasta 24 horas después de iniciado el tratamiento con el antibiótico. Tiene una incidencia en los niños entre los 4 a los 10 años y se debe por la infección estreptocócica que se va a ubicar en la faringe y raramente en la piel o en heridas quirúrgicas. Va a cursar con un periodo prodrómico que es faringoamigdalitis aguda, febril. 24 a 48 horas se va a presentar el exantema escarlatiniforme que es eritrodérmico. Va a iniciar en cara, en el tronco con progresión descendente y vamos a encontrar que este exantema micropapuloso tiende a ser confluyente, al tacto va a ser rugoso, áspero, va a ser de un color rojo escarlatiniforme y se blanquea a la digitopresión. Va a estar más acentuado, como observamos acá en la zona de los pliegues, que se conoce como signo de Pastia, y va a respetar el ángulo centrofacial, que se conoce también como fascia de Philaptous. El exantema petequial también se puede observar a nivel del paladar y en la lengua se observa con frecuencia esta típica lengua que llamamos lengua aframbuesada, muy característica de la escarlatina. El exantema va a desaparecer 7 a 10 días con descamación furfurácea que inicia a nivel del tronco y va a desprenderse como grandes láminas de piel, sobre todo en las palmas y en las plantas de los pies. Y el diagnóstico se hace con el test serológico para estreptococo, el cual pues nos confirma el diagnóstico y el manejo pues va a ser con antibióticos, principalmente penicilina, en los pacientes que no sean alérgicos. Continuamos con el síndrome de la piel escaldada estafilocóxica. Tenemos que el agente causal es el estafilococo aureus, que va a sintetizar unas toxinas exfoliativas o epidermolíticas a nivel generalizado. La incidencia es mayor en recién nacidos y en pacientes menores de 5 años. Tenemos que el foco se va a deber a infecciones, va a estar en infecciones leves de las vías respiratorias superiores frecuentemente. También el foco puede estar en conjuntivas, en la región perioral, en el ombligo, en el periné.
y en el sistema urinario. Muchas veces la infección va a ser extracutánea, es decir, que proviene pues, de otros órganos. La clínica vamos a observar un periodo de pródromos donde vamos a tener fiebre, dolor de garganta, el paciente va a estar irritable y con mucho malestar general. En la primera fase vamos a tener una fase eritematosa con un eritema peribucal y periorbitario asociado a conjuntivitis o rinorrea, que puede ser purulenta, seguido de una erupción micropapular eritematosa, escarlatiniforme, la cual el paciente va a tener mucho dolor al tocar la piel, más acentuada en las áreas de flexión y alrededor de los orificios. Posterior viene una segunda fase que se presenta 24 a 48 horas, en las cuales se va a presentar una exfoliación y unas fisuras radiales, principalmente peribucales, que nos van a dar este aspecto de niño de cara sucia. Y también vamos a tener la presencia de ampollas flácidas que se rompen, dejando unas erosiones húmedas y eritematosas con un signo de Nikolsky positivo y gran sensibilidad en la piel. Y la tercera fase, pues viene una fase descamativa que va a ser mucho más prominente en palmas y en plantas. El diagnóstico va a ser clínico y se confirma por el cultivo del Staphylococcus aureus en los sitios de focos de infección. El síndrome de shock tóxico es una enfermedad que es causada también por las toxinas del Staphylococcus aureus y el Staphylococcus pyogenes, que van a actuar como superantígenos y nos van a llevar a una falla multiorgánica asociada a fiebre y a un exantema. Las toxinas que se liberan generalmente va a ser más en sitios de colonización que en sitios de infección, pero también pues, se pueden ubicar en heridas quirúrgicas, en quemaduras, en la vagina y en infecciones respiratorias. Es mucho menos frecuente que se presente este cuadro en los niños y la clínica va a ser básicamente fiebre constante con una eritrodermia, con una descamación, que se asocia con hipotensión y una falla multiorgánica. Continuamos, hablando de los cuadros eritrodérmicos asociados a reacciones medicamentosas. Tenemos el síndrome de Dress, que es como un rash asociado a eosinofilia y a síntomas sistémicos generado pues, por una reacción alérgica a algún medicamento. Es una reacción adversa grave que tiene un inicio tardío y de una evolución lenta. La clínica la vamos a observar de 2 a 8 semanas posterior a la exposición al fármaco y dentro de las primeras horas si existe una sensibilización previa. Vamos a tener la presencia de fiebre, un exantema y una afectación asintomática o sintomática en los órganos internos como el hígado, riñón y la presencia de adenopatías bilaterales. Tenemos que el exantema se presenta en un 85% de los pacientes y va a consistir en una erupción maculopapular eritematosa que va a ser molviriforme, como lo observamos en estas imágenes. La cara y el tronco y las extremidades van a estar afectadas. Este exantema tiende a ser confluyente, puede ser pruriginoso y como observamos, y es muy frecuente en estos casos, esta infiltración edematosa, especialmente perifolicular. También podemos observar edema en la frente, edema a nivel de periorbitario, en las manos y en los pies, y se puede asociar a conjuntivitis. Los criterios diagnósticos para el síndrome de Dress, pues primero la sospecha de una reacción a un medicamento, una eosinofilia mayor a 1500 y unos linfocitos atípicos en sangre, y la afectación de 2 o más órganos internos, como decíamos, puede ser hígado, pulmón o riñón, incluida también la piel. La mortalidad de este síndrome es de un 30% y se ha asociado a fármacos como los anticonvulsivantes, antibióticos y a medicamentos antiinflamatorios como los AINES, por lo cual es muy importante tener en cuenta y sospechar esta enfermedad porque el inicio temprano de la suspensión del tratamiento va a marcar el pronóstico en el paciente. El tratamiento pues es la suspensión del fármaco y en los casos que sea necesario el inicio de corticoide sistémico y tópico para detener el cuadro y la progresión.
Continuamos con el eritema multiforme, que es un síndrome mucocutáneo agudo de hipersensibilidad, que es autolimitado y que se va a presentar en personas genéticamente predispuestas. Vemos que es mucho más frecuente en adultos y un 20% de estos casos se va a presentar en la población pediátrica. Tenemos que diferentes variantes evolutivas, una que es autolimitada con un pronóstico bueno que va a durar entre 1 a 4 semanas en desaparecer. Tenemos una variante recurrente en la cual podemos presentar episodios de 4 a 6 episodios por año y una variante persistente, la cual pues es muy rara que la veamos. El desencadenante del eritema multiforme son las infecciones, principalmente la infección por el virus herpes simple y Mycoplasma pneumoniae, aunque también pues se han asociado otros virus como el parvovirus, y en menor frecuencia los fármacos, sobre todo los antiinflamatorios no esteroideos y los antibióticos. La clínica pues va a iniciar como pródromos con fiebre, dolor de garganta, tos, malestar general, y las lesiones cutáneas generalmente van a ser aclares, centrípetas y van a ser asimétricas y polimorfas, que van a estar constituidas por estas típicas lesiones que llamamos lesiones en diana, en las cuales pues vemos una lesión que tiene un centro más eritematoso con un borde más claro y el borde de la lesión va a ser también de un tono más marcadito, dando este aspecto en diana. También tenemos que podemos presentar lesiones en boca, donde presentamos fisuras, erosiones y también son muy comunes. La clasificación del eritema multiforme, vamos a tener que un eritema multiforme mayor y un eritema multiforme menor. En el menor el compromiso va a ser menor del 10% y en el mayor, mayor del 10% hasta un 30%, ya más del 30% hablamos de una necrolisis epidérmica tóxica. Tenemos que el eritema multiforme menor se asocia más a cuadros de infecciones virales y en el eritema multiforme mayor también puede estar asociado el uso de fármacos. Continuamos ahora con las lesiones que se caracterizan por lesiones eritematoescamosas y papulares. Dentro de estas tenemos la pitiriasis rosada Gilbert, la cual es una dermatosis inflamatoria autolimitada. El agente causal etiológico recientemente se ha implicado al herpes virus 6 y 7, aunque también pues, en muchos casos se considera desconocido. Puede afectar cualquier edad y la clínica es la aparición inicial de esta placa única que se conoce como placa heraldo, que es una placa de borde eritematoso con un centro pálido, y posterior a esto van a aparecer múltiples placas eritematosas descamativas que van a comprometer extremidades superiores, tronco y raíz de miembros inferiores. Es muy característico de esto que no va a afectar la parte inferior de los miembros, rodillas, piernas, generalmente no están afectadas. Este cuadro va a resolver entre 5 a 8 semanas, dejando una hiperpigmentación residual. El tratamiento, pues no existe un tratamiento específico, es sintomático cuando hay prurito, antihistamínicos, humectación, y en algunos casos se puede ayudar con corticoides tópicos. Bueno, y para terminar, hablamos del secundarismo sifilítico. Como todos sabemos, la sífilis es una enfermedad de transmisión sexual y el secundarismo se ve por la infección crónica de esta enfermedad. El agente causal es el treponema pálido. Vemos que si la infección persiste como consecuencia del no tratamiento, va a haber una diseminación treponémica, donde se va a evidenciar entre la semana 2 a la semana 8 posterior a la infección, donde vamos a tener manifestaciones sistémicas, artralgias, mialgias, fiebres, adenopatías, sinovitis, anorexia, que se va a asociar a estas lesiones cutáneas que se van a observar como un exantema maculopapular o pustular que va a afectar con mucha frecuencia manos, pies y tronco. Generalmente también se puede asociar a erosiones, principalmente a nivel de mucosas,
Y pues es importante sospechar esta enfermedad para iniciar tratamientos con antibióticos tipo penicilina y evitar pues la progresión a estados tardíos de sífilis. Gracias.